filósofos que no leen más que filosofía y son súper especializados en el tema. Hay otros, y yo es mi caso, que leemos economía, política, filosofía, sociología, historia y desde luego poesía y literatura. Y esto, a ese tipo de poetas como soy yo, tenemos una visión más amplia. Yo sí estoy preocupado por los problemas sociales. Mire, el doctor Labastida efectivamente es un hombre de una extraordinaria, excepcional cultura. Una cultura histórica, filosófica, literaria y política. Pero además, no solo estudia, no solo piensa, no solo reflexiona y no solo escribe, también actúa. Es un gran organizador. Es difícil encontrar ese binomio en una misma persona. Un gran filósofo, un gran poeta, un hombre de acción, un creador, un polletes. Y también para que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente, es también un toltécatl. Es decir, como los antiguos toltecas, dialoga con su propio corazón, hace las cosas con tiento, todo lo va mostrando, contribuye a la creación que nunca termina de la cultura. Y lo que me sorprende, y creo que es muy notable y muy digno de ponerse en relieve, es que no solo es un magnífico poeta lírico, sino que es un investigador y pensador original. Un pensador polígrafo, en el sentido de que se expresa de manera diferente, en diversas dimensiones. Entonces, en la poesía, en la crítica literaria, en la crítica política y en la propia filosofía. Hombre de pensamiento y acción, el doctor Jaime Labastida ha destacado en todas las actividades en las que se ha desempeñado. Filósofo de profesión, ensayista, editor de revistas culturales de gran relevancia, columnista, editor, funcionario público, investigador y docente universitario. Entre todas estas actividades, encuentra tiempo para cultivar una obra poética excepcional. Dice Jaime Labastida que el hombre es animal de silencios, porque habla y se expresa en palabras. Y la poesía nace del silencio, y el silencio significa entrar en lo más profundo de la existencia, ahí donde se funden la vida y la muerte. Jaime Labastida nació en el entonces joven poblado de Los Mochis, Sinaloa, el 15 de julio de 1939, al cobijo del clima semidesértico del noroeste de México. Sinaloa es un enorme valle, digámoslo así, atravesado por 11 ríos, pero en Sinaloa misma prácticamente no llueve, sino muy pocas veces al año. De manera que el paisaje era un paisaje áspero, lleno de huizaches, de cactáceas, de mezquites y seco. Entonces ese era el paisaje de Sinaloa, un paisaje en donde, como lo dices bien, estaba uno obligado a sobrevivir y a valerse por sí mismo. Creció en el seno de una familia amorosa encabezada por el doctor Eduardo Labastida Cofal y por Gloria Ochoa, quienes se ocuparon de su formación en un amplio sentido, fomentando la independencia, la libertad y el desarrollo personal de cada uno de sus 7 hijos. Jaime terminó sus estudios básicos e inició su educación secundaria. Al terminar el primer año de secundaria, enferma de peritonitis, y su padre desea que se atienda en un lugar con las mejores condiciones hospitalarias. Me enviaron a Guadalajara, precisamente por esa enfermedad. Ahí hice el segundo de secundaria. Viví en una casa de asistencia, solo, moviéndome en bicicleta para ir a la escuela. Guadalajara entonces era una ciudad pequeña relativamente, tenía 1 millón de habitantes y mucho. Y después, en el año 54, en enero de 1954, llegué a la Ciudad de México para ya no salir de ella.
estudia la preparatoria en la Ciudad de México en la Universidad Militar Latinoamericana, donde despierta su vocación literaria alentada por maestros de la talla de Gabriel López Chiñas, Rafael Salinas y Francisco Gil Villegas. Ahí forma una pandilla literaria con sus compañeros Jaime Augusto Schilly y Heraclio Cepeda. En 1957 ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar 2 carreras, Derecho y Filosofía. Yo quería estudiar filosofía, pero mis padres, que aparte de los conflictos que pudieron tener entre ellos, estaban de acuerdo en que sus hijos deberíamos ser útiles en algo, me dijeron que la filosofía no serviría para nada. Y que entonces yo tenía que hacer una carrera que me diera de comer, porque yo me iba a morir de hambre como filósofo. Y me exigieron que estudiara Derecho. De suerte que en el año de 1957 me inscribí en las 2 carreras al mismo tiempo. Por la mañana llevaba Derecho y por la tarde Filosofía. Así que por la mañana empecé a cursar Derecho en un grupo en donde, para tu asombro, estaban también, desde luego, Shelley y Cepeda, pero igualmente Margarita Peña, José Emilio Pacheco, Juan Ibáñez. Y todos abandonamos la carrera de Derecho. En Filosofía y Letras contó con maestros de primer orden, tanto mexicanos como españoles del exilio. Tal es el caso del sacerdote José María Gallegos Rocaful. Un maestro inolvidable, inolvidable. Posiblemente el único sacerdote católico que estuvo del lado de la República y que llegó a México en su calidad de refugiado español. Con él nos daba filosofía de la religión y yo leí, gracias a él, entre otras cosas, La Ciudad de Dios de San Agustín. Otro maestro que dejó una huella indeleble en la formación de Jaime Labastida fue el notable filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez no era todavía profesor en 1957, ahora ya es un profesor emérito de la UNAM, pero la primera clase que dio Sánchez Vázquez en 1959, porque había un solo grupo entonces en la facultad, y dio la clase de estética a nosotros, porque murió Samuel Ramos y él ocupó su cátedra. Uno de los maestros que más lo influyeron fue el destacado filósofo de la ciencia, Elie de Gortari. Elie de Gortari era un profesor también extraordinario, un poco olvidado hoy. Él, junto con don Guillermo Haro y don Samuel Ramos, había fundado el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos en la universidad. Años después, a la muerte de Elie de Gortari, el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos desaparecerá. Será Jaime Labastida, en el contexto de un homenaje a su maestro, quien propondrá la reinstalación de este espacio fundamental para la discusión científica y filosófica. El respeto que tuve por Elie me hizo que, muerto él, en un homenaje que le rindió la universidad cuando fue rector el doctor José Sarucán, participé en él y me pidieron que hablara y lo hice. Y ahí le planteé al rector la necesidad de refundar el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Atendió esa petición, que ya la tenía el propio rector, y nos convocó a Ruy Pérez Tamayo y a mí para que dijéramos en qué términos se podía refundar el seminario. Nos encargó la redacción del reglamento, las bases de la refundación del seminario, y debo decirte que el primer artículo del reglamento es que no hay reglamento. O sea que los que pertenecemos al seminario, nuestra obligación es ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, discutir libremente entre nosotros temas de carácter filosófico y científico, tanto de ciencias sociales como de ciencias duras. Presentó su examen profesional el 28 de junio de 1968, con su tesis La manufactura y su reflejo en la filosofía de Descartes, por el cual obtiene mención honorífica, y formaron parte del jurado de este examen los doctores Elie de Gortari, Luis Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez, quienes recomendaron su publicación en las ediciones de la UNAM. Y de súbito me encontré al leer El Capital de Carlos Marx una frase de él de paso, en donde dice que cuando Descartes
define a los animales como máquinas, los ve con los ojos del período manufacturero, a diferencia, dice Marx, de la Edad Media, en que los animales eran vistos como auxiliares del hombre. Y yo, qué asombroso. Bueno, una nota, como tantas era filósofo Marx, como tantas de Marx, de paso, pero que son muy reveladoras. Y me dije, ¿y no se expresará la manufactura que tiene estas características en otros aspectos de la concepción del mundo que tiene René Descartes? Entonces empecé a ver que sí, que todo su mecanicismo, que toda su concepción del mundo, este proceso analítico que él tiene para descomponer las cosas complejas hasta llegar a sus partes componentes simples, pues es exactamente lo que hace la manufactura heterogénea, que divide el proceso de producción en tantas partes cuanto requiere el producto que se va a hacer. Y me di cuenta de esto, de que Descartes veía el mundo entero con los ojos de la manufactura. Su primer gran trabajo es el dedicado a Descartes, de Descartes a Marx, y es sobre el desarrollo de un tema que va a ser importante en toda su vida, que es el problema de la construcción del conocimiento científico. Producción, Ciencia y Sociedad, de Descartes a Marx, se publicó en 1969 en la editorial Siglo XXI que presidía Arnaldo Orfila Reynal. Pero no fue su primer libro, ya había dado pasos importantes en el ámbito de la literatura. Después de que salimos de la preparatoria, Heraclio Cepeda, Jaime Schelle y yo, encontramos a otros dos amigos, a Óscar Oliva y a Juan Bañuelos. Por, digamos, afinidades y lo que tú quieras y mandes, nos reuníamos 1 o 2 veces a la semana para leer los poemas que cada uno había escrito, y funcionábamos de esta manera como una especie, digamos, de taller. Por una afortunada casualidad, el grupo de escritores conoció al poeta catalán Agustí Bartra, quien se interesó en su poesía y promovió su publicación. La primera vez que publico un poema en mi vida, lo hago en el suplemento cultural más importante del país, que era en ese momento el suplemento de novedades. Bueno, no le bastó esto a Agustí Bartra, y entonces fue a ver a Orfila y a Joaquín Díaz Canedo. Orfila era el director del Fondo de Cultura Económica y Joaquín Díaz Canedo era el gerente del fondo. Y les digo, ¿qué les parece a estos poetas? Ah, pues muy bien. Bueno, publicarían una suma de estos poetas en la colección Letras Mexicanas. Para nuestro asombro lo aceptaron, y en 1960 aparece La Espiga Amotinada. Primero lo conocí porque él participó en un libro plural de poesía que se llamaba La Espiga Amotinada, de 5 poetas muy jóvenes entonces. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica y me gustó particularmente la poesía de Jaime. En 1965, el colectivo poético publica una segunda compilación con el título Ocupación de la Palabra, y a partir de ese momento, por decisión unánime, el grupo se disuelve y cada uno de estos poetas se enfrenta al mundo con su propia voz. Al terminar su carrera de filósofo, Jaime Labastida recibe la oportunidad de impartir cátedra en su alma mater. Te dije que había sido miembro del jurado Luis Villoro, que además había sido mi profesor en la facultad. Tuvimos una discusión en el momento del examen, discrepamos. Me hizo una serie de observaciones críticas que yo no acepté, y tuvimos una discusión. No, pues está muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ocurrió? En ese momento Villoro era el coordinador del Colegio de Filosofía. Me invitó a ser profesor en la facultad. Se incorpora como profesor de carrera a la Facultad de Filosofía y Letras en 1970. Para entonces compaginaba su oficio como filósofo con su vocación poética y publica para el Departamento de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional una antología personal de poemas y poetas mexicanos con el título El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana,
que incluye un extenso prólogo de su autoría, consolida por aquellos días también su carrera como articulista de revistas y publicaciones periódicas. Sale Scherer de Excelsior, entra Regino Díaz Redondo, abandona la revista Plural Octavio Paz, y aproximadamente un año más tarde, después de que la revista pasó por una etapa un poco incierta, la dirección de Excelsior me pide que me haga cargo de la revista Plural. Y prácticamente, bueno, no recuerdo bien si 11 meses después de la salida de Octavio, o un año exacto después, yo publico el primer número de Plural a mi cargo. Incluso en ese momento era una corresponsabilidad con el anterior director, y llega un momento en que finalmente me hago cargo de la revista por completo, hasta que por razones de orden económico la revista se cierra. Pero al poco tiempo de dirigir Plural, Díaz Redondo, director de Excelsior, me pide que escriba en la sección editorial. Por más de 20 años publicó la columna Magazine, donde, a pesar del carácter misceláneo que delata su nombre, desarrolla principalmente la crítica política. Uno de los grandes debates que él promovió hace algún tiempo estuvo relacionado con los errores de la democracia. Y no es poca cosa atreverse a decir que las decisiones democráticas en ocasiones pueden ser decisiones equivocadas. Pero para poder sustentar una posición así, hay que tener primero una gran autoridad intelectual. En segundo lugar, tener una extraordinaria formación política y filosófica. Y en tercer lugar, saber decir las cosas sin que se distorsionen. Y a eso, por supuesto, le ayuda esa notable experiencia que él ha tenido como comunicador, escribiendo en la prensa, dirigiendo inclusive medios de comunicación culturales. En la universidad imparte principalmente cursos sobre filosofía de la Ilustración francesa, como Descartes, Diderot o Jean-Jacques Rousseau. Retomando sus conocimientos en la filosofía de Descartes, inicia sus estudios de posgrado, pero desde otra perspectiva. Me preocupé por rastrear el desarrollo de las ideas en sí mismas. Y ese fue el origen. Teniendo como eje nuevamente a Descartes, me fui hacia atrás y me fui hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué teniendo como eje nuevamente a Descartes? Porque lo más asombroso es que Descartes tiene la primera noción, la primera intuición de cogito en un sueño. Claro. Famoso. Bueno, entonces, un sueño racional. Lo cual es todavía más asombroso. Lo asombroso es que escribe el relato de su vida, entre comillas, pero es su vida intelectual. El discurso del método es decir cómo llegó a esa conclusión. Presentó su examen de doctorado en octubre de 2005 con la tesis La construcción del sujeto científico. El jurado lo integraron los doctores Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, Ruy Pérez Tamayo, Federico Álvarez y Ambrosio Velasco, que le otorgó la mención honorífica. Su libro, El edificio de la razón, la construcción del sujeto científico, me parece un libro extraordinario. En ese trabajo denota que él conoce el pensamiento occidental desde la época de los griegos hasta el presente, la filosofía, pero también conoce mucho de la trayectoria científica. Y nos va mostrando con gran sutileza, con gran precisión, acudiendo a textos primarios, cómo el edificio de la razón va surgiendo con la construcción del sujeto de las ciencias. De veras, ese solo libro ya lo haría pues una figura muy prominente en la cultura nuestra. Y yo creo que ese libro, cuando se traduzca, va a tener resonancia fuera de México. Otro de sus grandes temas lo constituye su saga de publicaciones en torno a la connotada figura del científico alemán Alexander von Humboldt. Ha dedicado al científico alemán series completas de ensayos
reunidos en los tomos Humboldt, ese desconocido, y Humboldt, Ciudadano Universal. Y en el libro sobre Humboldt, usted se da cuenta del rigor con el que se enfrenta a este individuo, que es un coloso verdaderamente, y cómo lo investiga desde muy distintas facetas, y sale avante. Precisamente eso es muy difícil encontrar en una sola persona. Esa disciplina de investigador, de erudito, de persona que sabe la responsabilidad que entraña hacer una biografía y una semblanza general de alguien que importa tanto para México como Alexander von Humboldt. En 1975 ingresa al Consejo de Administración de la editorial Siglo XXI y desde 1990 es director de esta editorial. Es una empresa editorial que recogió en números rojos y que la tiene en este momento en números negros. Pero no solo ha tomado el desafío editorial desde la perspectiva empresarial, también se ha preocupado por los contenidos mismos de la editorial, y a eso contribuye su gran cultura. Ha publicado libros realmente fundamentales de muy diversas disciplinas, desde crónicas de la colonia de América del Sur hasta obras de escritores mexicanos contemporáneos, sin descuidar estudios sobre religión. Es decir, tiene un panorama muy vasto en el plan editorial y lo cumple muy bien, porque es un hombre muy culto y porque es un hombre muy abierto a las ideas. La editorial Siglo XXI tiene un catálogo enorme y Jaime está pendiente siempre de lograr que escritores de primera fila, mexicanos, latinoamericanos, españoles y de otros países, estén incluidos en el elenco de sus obras. Esta gran trayectoria en los ámbitos de la filosofía, el periodismo, la docencia, la investigación y la administración académica tiene como corolario una obra poética, no prolífica en número de cuartillas, pero sí de gran trascendencia literaria. Un gran poeta alemán, Hölderlin, decía que la poesía era la más inocente de las tareas, pero al mismo tiempo, por ser la más inocente, es la más responsable. Es muy difícil escribir poesía. Para mí es lo más difícil. Mis libros de poesía son un pequeño volumen y tengo libros de ensayo que ocupan 10 veces más espacio que ese volumen, no, 20 veces más espacio que ese volumen de poesía. Y sin hablarle de los artículos que he escrito en los periódicos, que son miles. Después de sus libros colectivos publicados en la colección Lecturas Mexicanas, publicó los volúmenes poéticos A la intemperie, Obsesiones con un tema obligado, Plenitud del tiempo y Dominio de la tarde. En 1996, compila su obra poética publicada hasta ese año en el libro Animal de Silencios, que en palabras de Adolfo Castañón recoge 30 años, más de 10.000 días de creación poética, y transita desde el silencio iracundo del poeta ante la muerte y la injusticia hasta la serenidad apacible y el silencio insinuado del hombre vuelto hacia sí mismo. Es un poeta muy directo, muy franco, que usa el lenguaje cotidiano de manera muy hábil, porque escribir buena poesía en lenguaje cotidiano es probablemente más difícil que escribirla en un lenguaje un poco rebuscado. Después de su antología, ha continuado su obra poética en el libro Elogios de la luz y de la sombra, donde el poeta se pregunta: soy un hombre de ciencia armado de una soberbia insensata. ¿Tiene sentido la historia? ¿Tiene sentido el abismo y la muerte? Y no hay respuesta, aunque el poeta aclara: en la tierra, y solamente en la tierra, en la desnuda cáscara terrestre, está completa la visión del mundo. Solo en la tierra está, desnuda, la absoluta certidumbre de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que me sucede a mí al escribir poesía? Acabo de terminar un libro, un nuevo libro de poesía, después de 10 años de no escribir ni un verso. Y me sucede casi siempre. Escribo la poesía como por ráfagas. Durante meses no pienso en otra cosa más que en la poesía. Y luego paso a un silencio de años.
¿Por qué? No lo sé. Su obra poética ha sido comentada por algunos de los críticos e intelectuales más relevantes. Muchos de sus libros se han traducido a varios idiomas. Como testimonio del número enorme de ensayos que ha hecho de tema filosófico, de tema histórico, de tema lingüístico y de otros muchos campos, citaré sus 3 compilaciones: Cuerpo, Territorio y Mito, Estética del Peligro y La Palabra Enemiga. Esos libros son impresionantes, cada uno de cerca de 400 páginas. Y en ellos diríamos que se nos presenta de cuerpo entero Jaime. Actualmente funge como presidente de El Colegio de Sinaloa, del cual es uno de los 10 fundadores. Forma parte de la Asociación Filosófica de México y de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Y él es francamente uno de los elementos fundamentales para la academia. Ahora está en la mesa directiva, ¿verdad? Y creo que lo merece ampliamente. Y yo en lo personal creo que puede llegar a director de la academia y sería muy bienvenido por la mayoría de nosotros. Por esta destacada trayectoria ha recibido innumerable cantidad de reconocimientos y distinciones. Entre los más importantes podemos destacar el Premio de Poesía Jaime Sabines en 1981. Ese mismo año, por su libro De las 4 estaciones, obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de la Paz. En 1984 ganó el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, y en 1992 ganó el Premio Nacional de Periodismo del Gobierno Federal. Obtuvo el Premio Javier Villaurrutia de 1996 por su obra poética. En 2001, el presidente de la República Federal de Alemania le otorgó la Cruz al Mérito. Y en 2002, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Sinaloa le concedieron el doctorado honoris causa. En 2008, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y en 2009 le otorgaron la Medalla Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estos homenajes reconocen la trascendencia de la trayectoria humanista del doctor Jaime Labastida Ochoa, egresado, docente, investigador y ciudadano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy universitario, soy un hijo de la Universidad Pública Mexicana. Egresé de la UNAM y estoy orgulloso de haber estudiado toda mi carrera, el doctorado incluido en ella. Que ahora la Universidad Nacional, que está a punto de cumplir 100 años de su fundación como Universidad Nacional, reciba un premio de la importancia del Príncipe de Asturias, no solamente la debe llenar de orgullo a ella, sino a todos los mexicanos. Me siento muy satisfecho y muy contento de este reconocimiento internacional a la Universidad Nacional Autónoma de México.